Es una bendición poder preparar un mensaje para la iglesia y traer esos conceptos, todo lo que uno está estudiando, los trae uno cargando en la semana. Y hoy fue algo agradable que a la hora de la oración, algunas de esas, de este mensaje que yo quería presentarles, algunos hermanos lo pidieran en unos cuantos segundos o minutos. Prácticamente dieron como un resumen de lo que yo quería compartir con ustedes, y me da gusto saber que el Señor está cargando nuestros corazones por un lado y hablándonos. El Señor tiene un propósito para nosotros. Entonces quiero invitarlos a orar. Por favor, todos oremos juntos por este tiempo que vamos a tener. Gracias, Señor, por la bendición que nos das de acercarnos al estudio de tu palabra. Gracias, Padre, por la enseñanza que confiamos tu Espíritu nos revelará en cada porción de las Escrituras que el día de hoy leamos. Danos entendimiento, Señor. Quiero pedirte especialmente sabiduría para los que estamos aquí. Prepáranos para toda buena obra. Prepáranos para gloria de tu nombre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias. Bueno, abran su Biblia, por favor, en el libro de Proverbios. El día de hoy voy a comenzar el estudio de este libro con ustedes. ¿Y por qué Proverbios? Bueno, así como les he compartido acerca de la voz del Espíritu Santo, y así como les he hablado de tener oídos para oír la palabra de Dios, y que la fe viene por el oír, esos han sido los mensajes, los últimos mensajes que he compartido con ustedes. Bueno, de la misma manera, hay una voz en nuestra cultura, una voz en nuestra sociedad, una voz en el mundo. Es una voz fuerte, es una voz pues dominante, una voz que va en contra, muchas veces va en contra de la voz que el Señor tiene para nosotros, para sus hijos, para su iglesia. Y es una voz que confunde, es una voz que muchas veces controla, domina, se opone a la verdad, se opone a lo que el Señor establece en su palabra. Y bueno, prácticamente esa voz dicta la manera de vivir y la manera de pensar, la manera de comportarse de muchas personas. Desafortunadamente, esa influencia también está dentro de la iglesia. Y en otras ocasiones, pues simplemente somos arrastrados por esas tradiciones, esas costumbres que hay en nuestra sociedad, y muchas veces es porque no estamos firmes en los conceptos, en la palabra de Dios. No estamos preparados, no estamos afianzados, y eso puede provocar que seamos pues llevados con esa corriente, ¿verdad? Y a veces pensamos que no podemos hacer nada ante ciertas formas de pensar, de vivir que impone esta sociedad. Y bueno, pues cedemos como si fuéramos víctimas impotentes, ¿no? De lo que deberíamos de hacer. Sin embargo, como cristianos, hermanos, necesitamos entender cuál es la voluntad de Dios. Necesitamos discernir, saber escoger entre lo bueno y lo malo. Porque sí, estamos en este mundo y bueno, vivimos aquí, y hay muchas cosas de este mundo que pues no están mal, ¿sí? Podemos participar de ellas sin ningún problema, pero hay muchas otras que se oponen a la verdad, que se oponen a lo que el Señor ha establecido. Y bueno, como cristianos necesitamos ver con claridad qué son esas cosas que al Señor no le agradan. ¿Y qué se requiere para eso? Bueno, pues se requiere
sabiduría de Dios. Y por eso este libro, por eso los primeros versículos, cuando los leí, estaba yo leyendo esta palabra, me convenció, y yo espero que también los convenza a ustedes y ustedes puedan tener un anhelo de recibir de parte de Dios esa sabiduría que necesitamos. Bueno, siempre, hermanos, como hijos de Dios necesitamos tomar en cuenta a Dios para vivir sabiamente. No podemos ser sabios, no podemos vivir sabiamente si no consultamos a Dios, ¿sí? Puedes consultar a, no sé, alguna persona madura, alguien que tiene experiencia, pero la verdadera sabiduría proviene de Dios. Y es a través de la palabra de Dios que nosotros vamos a poder obtener esa sabiduría. Y miren, Dios quiere que seamos sabios, ¿sí? Ese es un deseo de Dios. Y Dios está dispuesto a darnos esa sabiduría a cada uno de nosotros. Porque justo esa sabiduría nos va a enseñar a vivir como Dios quiere. El Señor quiere que caminemos confiando en Él, en sus principios, en su verdad. Y esta sabiduría de la que les estoy hablando, de la que nos va a hablar Proverbios, bueno, pues nos va a ayudar a dejar esa manera de pensar que viene del mundo, esa manera de pensar que muchas veces nos quiere imponer nuestra sociedad. Miren, si Dios quiere que dejemos la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, ustedes saben que eso es cierto, que el Señor lo pide así. Bueno, de la misma manera y con mayor razón, el Señor quiere que dejemos esos conceptos, esas ideas, esa forma de pensar que es del mundo. Entonces, el Señor quiere que nuestro comportamiento de todos los días sea con sabiduría. Y miren lo que dice Efesios 5. Vamos a ver los versículos 15 y 16. Dice el Señor: tengan cuidado en cómo viven. No vivan como necios, sino como... ¿Me están siguiendo? No vivan como necios, sino como sabios. Y dice el versículo 16: saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Una manera de ser sabios es aprovechar el tiempo, aprovecharlo bien. Y el versículo 17 dice: no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Entonces, para empezar, el sabio cree que hay un Dios. Hoy en el estudio justo estábamos considerando que nosotros creemos en Dios porque Dios, el Espíritu, nos reveló. Déjenme decirles, ya tienen ustedes sabiduría de Dios al saber que hay un Dios verdadero, un Dios que ama la verdad, un Dios que ama a los que caminan conforme a su voluntad, a los que caminan con Él. Ya hay sabiduría en eso. Cuando tú le crees a Dios, ya hay sabiduría en eso. Porque miren lo que dice el Salmo 14, en el verso 1, dice: solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. ¿Quiénes dicen eso? Los necios. Pero el que cree en Dios ya recibió de parte de Dios sabiduría para saber que hay un Dios vivo, que hay un Dios poderoso, que hay un Dios que lo ve todo, que ve tu comportamiento, sea bueno o sea malo. Es un Dios moral que va a premiar, va a recompensar lo bueno, ¿sí? Va a bendecir por el buen comportamiento, por la obediencia, y también es un Dios que va a castigar. Entonces,
A estos Proverbios le llama temor de Dios y lo describe como el principio de la sabiduría. Entonces, estos son los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Qué significa proverbio? ¿Qué creen que signifique un proverbio? Bueno, es un símil, es una máxima, es una comparación. ¿Se acuerdan del Chapulín Colorado que quería hacer sus proverbios y los hacía todos chuecos y los armaba mal? Bueno, eso no es. Ya hay alguien sabio, ¿sí? Puso un orden y nos dejó eso con un propósito, para darnos enseñanza, ¿sí? Para que atesoremos sabiduría de Dios para vivir día a día. En eso consiste la sabiduría. Bueno, para comenzar, vamos a entender precisamente qué es la sabiduría. Y bueno, la palabra sabiduría significa la habilidad de usar el conocimiento para la vida diaria. Eso es la sabiduría. Si te das cuenta, eso no lo obtienes en la universidad, no es una cuestión académica, eso solamente se recibe de parte de Dios, porque es la manera como Dios quiere que vivamos. Y el propósito de este libro de Proverbios es ayudarnos a adquirir esa sabiduría de Dios en todas las decisiones que tomemos, ¿sí? Imagínate que puedas tomar decisiones sabias, decisiones correctas para tu familia. Decisiones que bendigan tu matrimonio, que bendigan a tus hijos, que esas decisiones que tú tomes como padre realmente sean decisiones que tus hijos valoren, abracen, guarden, y no que los llene de enojo, de molestia, de desagrado, ¿sí? Y son decisiones para todo momento, para la escuela, para el trabajo, para tu vida diaria, para cuando andes en la calle, para cuando estés en la iglesia, para todo momento. Eso es lo que es la sabiduría. Entonces, vamos poco a poco entendiendo por qué los proverbios de Salomón. Yo quiero en esta primera parte explicarles quién era Salomón, quiénes fueron sus padres, cómo fue que Salomón adquirió toda esta sabiduría, y vamos a ver el propósito, ¿sí? Ahorita, para este estudio, vamos a arrancar con ver cuál es el propósito de los proverbios. Entonces, abran su Biblia, por favor, capítulo 1, vamos a estudiar el día de hoy los versículos del 1 al 7 de Proverbios. Dice así: estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa. ¿Quién quiere una vida disciplinada y exitosa? ¿Sí? Gloria a Dios. Y ayudarles a hacer lo que es correcto. O sea, que no te equivoques, que hagas lo correcto, lo justo, lo imparcial. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Y también hay para el sabio. Dice que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. O sea, es para todos. Que los que tienen entendimiento reciban dirección al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. ¿Ok? ¿Vamos bien? Está padre, ¿no? Imagínense toda la bendición que nos está describiendo aquí que vamos a tener. Bueno, vamos a empezar. ¿Quién escribió Proverbios? ¿Seguros? Salomón. Bueno, miren, este libro está compuesto por 31 capítulos. La mayoría están escritos por Salomón. En el versículo 1 confirma esto. Estos son los proverbios de Salomón.
¿sí? Y luego hay una otra confirmación en el capítulo 10, en el versículo 1, que vuelve a decir los proverbios de Salomón, como si estuviéramos entrando a otra sección. Y sí es así. En la práctica, al principio hace una comparación en los primeros 10 capítulos del necio con el sabio, y después empieza como a dar cosas más prácticas para la vida diaria. Y luego en el capítulo 25 nos dice, otra vez una confirmación, también estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Quiere decir que estos varones de Ezequías hicieron una compilación de los proverbios de Salomón y los pusieron aquí en el libro, ¿sí? Y luego en el versículo 24, en el verso 23 dice, también esos son dichos de los sabios. Ya no dice que de Salomón. Entonces, los escribió Salomón y también participaron algunos sabios. Sobre todo, en el capítulo 30 dice, palabras de Agur. Ese fue un sabio. Ser un hombre que sabía caminar con Dios, que sabía la voluntad de Dios. Y por último, en el capítulo 31, que habla de la mujer virtuosa, todo lo que está escrito aquí, en el capítulo 31, no lo escribió Salomón. Mira lo que dice el capítulo 31, verso 1. Dice, palabras del rey Lemuel. ¿Sí? Entonces, la mayoría los escribió Salomón. Y como la mayoría fueron escritos por él y tenemos más información de la Biblia de quién fue Salomón, vamos a ver exactamente quién fue este hombre. Bueno, Salomón, ¿cómo se llamó su padre? David. Salomón es hijo de David, me lo dice el mismo texto. Salomón reinó 40 años sobre el reino de Israel. Más o menos a la edad de 19, 20 años, fue rey. A ver, levanten su mano los que tienen 19, 20 años aquí. Javier, tú tienes 19 años de experiencia. Estoy hablando de los que tienen 19, 20 años de edad. No, tampoco. No se me apuntan los que no. A ver, ¿quién tiene entre 19 y 20? A ver, ¿quieres ponerte de pie? ¿Tú también? Ponte de pie. Pónganse de pie los que tienen entre 19 y 20. Chucho, pasas, tú no. Allá arriba tampoco, Luis. ¿Qué pasó, mi hermano? ¿A quién quieres engañar? Ok, imagínense a este joven como presidente de México. ¿Sí? ¿Sí? Y allá la secretaria de Gobernación. ¿Sí o no? Bueno, más o menos, muchas gracias. Más o menos, esta era la edad de Salomón. Estaba bien chavo, súper chavo. Y a la edad de más o menos 20 años, dice la Biblia que tuvo un reinado de paz. ¿Sí? ¿Qué significa el nombre de Salomón? ¿A qué le suena Salomón, Shalom? Salomón, Shalom. Significa paz o el que da paz. Entonces, Salomón fue un hombre muy sabio. Acompáñenme por favor a Primera de Reyes, capítulo 4, a partir del verso 29. Vamos a ver qué dice esta porción de la escritura acerca de Salomón. Dice que Dios le dio a Salomón muchísima sabiduría y gran entendimiento. Tomen en cuenta cómo es que Salomón adquirió esta sabiduría. Dios se la dio. Le dio un conocimiento tan valioso como la arena a la orilla del mar. Imagínense qué hombre puede decir que tiene un conocimiento tan vasto, ¿sí? De hecho, su sabiduría superará la de todos los sabios del Oriente y de los sabios de Egipto. Y no solo eso, esa sabiduría que Dios le dio lo hizo famoso. ¿Sí? En el verso 34 dice, y los reyes de todas las naciones enviaban a sus embajadores a escuchar la sabiduría de Salomón. Qué bendición, ¿no? Que otros puedan interesarse en saber cómo piensas, tus conceptos, todo lo que has adquirido, que puedan oírte. Y venían de muchos reinos, gente ya sabia
a escuchar a Salomón. Pero también dice que fue un hombre muy próspero. En Segunda de Crónicas, capítulo 9, verso 22, dice, muchas gracias a los de cabina, súper bien, de modo que Salomón llegó a ser más rico y más sabio que cualquier otro rey de la tierra. Muy diferente al reinado de su padre, ¿sí? El reinado de su padre estaba lleno de batallas, estaba lleno de conflictos, de problemas, y el reinado de Salomón fue un reinado de paz. Entonces, ¿cómo es que Salomón llegó a ser un hombre tan sabio y tan próspero? Bueno, vamos al capítulo anterior, vamos a Primera de Reyes, capítulo 3. Vamos a ver el verso del 3 al 5. Dice, fíjense qué importante, ¿eh? Salomón amaba al Señor. Ya esto lo marca como alguien muy especial. Salomón amaba a Dios. Es una característica hermosa de este hombre. Imagínate que todos los que te vean puedan decir, este hombre cae bien, esta mujer cae bien, esta señorita, porque nos consta cómo aman. ¿No? ¿Es bonito? Bueno, Salomón amaba a Dios y seguía los decretos de su padre David. Vean cómo ya estamos aprendiendo, ¿eh? Salomón amaba a Dios y tenía en cuenta los decretos de su padre. Muchos pueden estar enemistados con sus padres, porque por muchas cosas, ¿no? Porque son duros, porque me exigen demasiado. Hay muchas cosas. Hemos oído muchas veces a varones enemistados con sus padres, y cuando ese padre se muere, llegan a lamentarse y decir, ¿cómo quisiera tener a mi viejo? ¿Cómo extraño tus consejos? Aunque era duro conmigo y aunque me daba, ¿cómo quisiera yo tenerlo? Porque lo que me pedía y lo que me exigía era para mi bien. ¿No han oído cosas así? Bueno, pues Salomón amaba a Dios y seguía todos los decretos de su padre David. Sin embargo, tenía sus defectos, ¿sí? También no era un hombre perfecto, tenía sus errores. Dice, él también ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los lugares de culto de la región. O sea, practicaba la idolatría, en otras palabras. El más importante de esos lugares de culto se encontraba en Gabaón. Así que el rey fue allí y sacrificó 1000 ofrendas quemadas. Esa noche el Señor se le apareció a Salomón y en un sueño Dios le dijo, ¿qué es lo que quieres? Pídeme lo que quieras que yo te lo daré. Imagínate que se te aparece Dios, ¿sí? Y te dice, pídeme lo que quieras. Muy lejos de lo que tenemos el concepto de Aladino, pero así fue. Pídeme lo que quieras. Aladino le dijo, creo que nada más se podían 3 cosas, ¿no? Tenías que frotar la lámpara. No, aquí el Señor le dijo, pídeme lo que quieras y te lo daré. ¿Qué le pedirías? A ver, piensa, ¿qué le pedirías? A lo mejor los que ya están viejitos le pedirían, dame más años de vida, ¿no? Y los que andan bien pobres le dirían, dame dinero, dame una empresa que me ponga en una posición diferente. Otros le dirían, corta la cabeza de mis enemigos. ¿Sí pensaron en eso? Tengan cuidado con sus deseos, hermanos. Bueno, fíjense cómo respondió Salomón. Porque miren, la decisión que uno toma habla de lo que es importante, de lo que tiene mucho valor para ti. Y entonces fíjense cómo respondió Salomón. Salomón contestó, tú mostraste gran y fiel amor hacia tu siervo David, mi padre, un hombre transparente y leal, quien te fue fiel. Hoy sigues mostrándole este gran y fiel amor al darle un hijo que se siente en su trono. Versículo 7. Ahora, oh Señor Dios mío, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David, pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir.
Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Y aquí está la petición en el verso 9. Dice, dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo. Y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Qué grande bendición que el Señor, a través de este estudio, nos permita comprender la diferencia entre el bien y el mal, estando en este mundo que nos confunde, en este mundo que nos atrae, que nos seduce, y que podamos tener esa sabiduría de decir, esto no es de Dios, a esto no le entro, esto no tengo problema, esto es de Dios y esto lo voy a abrazar con todo mi corazón. Bueno, le dijo, dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal, pues ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? En otras palabras, ¿qué fue lo que le pidió Salomón? Le pidió sabiduría, ¿sí? Porque justo era lo que estábamos diciendo, es saber discernir, es saber separar entre lo bueno y lo malo para vivir correctamente nuestra vida de todos los días. Le pidió un corazón entendido para dictar juicios justos, juicios correctos, para no equivocarse, para no cargar la balanza al lado equivocado, para tener discernimiento entre lo bueno y lo malo. ¿Quién de los que están aquí presentes necesita tener discernimiento para saber lo bueno y lo malo? Fíjense, están levantando la mano grandes, chicos, sabios, entendidos, de todo, ¿sí? Todos necesitamos ese entendimiento, ese discernimiento, esa sabiduría. ¿Y qué fue lo que sucedió? Verso 10, dice que al Señor le agradó. Al Señor le agradó que Salomón le pidiera sabiduría. Si tú vas a orar y le vas a pedir algo al Señor, pídele, dame sabiduría, Señor. No quiero cometer el error de ofenderte, quiero sabiduría para agradarte. Esa es una buena oración. Bueno, en el versículo 11 dice, así que le respondió, como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo como nadie nunca ha tenido ni tendrá jamás. Por eso podemos asegurar que Salomón ha sido el hombre más sabio que ha existido y que existirá en la tierra. ¿De acuerdo? Verso 13. Porque no todo se quedó ahí. Además te daré lo que no me pediste. Te voy a dar riqueza y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. ¿Qué tal? Bueno, pues continuemos por entender quién es Salomón. Ya vimos quién fue su padre, fue David. ¿Quién fue su mamá? Ok. ¿Te acuerdas de ese momento, ese tiempo en el que el rey David vivió un momento tan difícil? Fue un momento cuando pecó. El pecado de David consistió en quitarle a su vecino a su esposa y después mandó a la guerra a su vecino al frente de la batalla para que se lo echaran y se quedara con la esposa. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se llamaba la mujer? Betsabé. Ok, bueno, ella es la madre de Salomón. Fíjense, la vida de Salomón iba en ascenso. De David. La vida de David iba en ascenso, todo le iba saliendo bien, era un rey próspero, ganaba todas sus batallas, estaba bien. Pero llegó un momento en la vida de David que por estar de ocioso, fíjense, por un
por un detallito, por estar de ocioso, o sea, sin hacer nada, vio lo que no tenía que ver, ¿sí? Preguntó lo que no tenía que preguntar y tomó lo que no tenía que tomar, ¿sí? ¿Por qué? Por ocioso. Y de allí, ¡pum!, se vino en decadencia. Se enfermó hasta los huesos, estaba muriendo, le fue mal. ¿Hasta qué? Y esto es muy importante que lo entendamos. Hasta que confesó su pecado. Y esto es importante, hermanos, porque miren, sabemos que tenemos la gracia del Señor, sabemos que tenemos el perdón de Dios, pero muchos no confiesan pecado. No se ponen a cuentas delante de Dios. Cometen pecados, cometen cosas que ofenden el nombre de Dios, que ofenden a su prójimo, ¿sí? Y no te pones a cuentas con Dios, como si nada. Por ahí alguien dice, andan muy cachetones por la vida. Bueno, es necesario que ante esas faltas tú reconozcas, por lo menos te humilles y reconozcas que le fallaste a Dios y que le confieses que fallaste, ¿sí? Luego mira lo que dice en Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 25. Y mandó decir por medio del profeta Natán. Ok, aquí vemos cómo antes de esta cita, vemos que Salomón no fue el hijo del pecado de sus padres, ¿sí? El hijo que tuvo cuando Salomón tomó a Betsabé, ese hijo murió. Y después nació Salomón, y eso también es interesante, porque muchas veces decimos, no, es que este está así por el pecado de sus padres, porque ese pecado lo va a alcanzar hasta la segunda, tercera y cuarta generación como una maldición. Y aquí vemos que no, ¿sí? Salomón nació después de este hermano que murió, y fíjense lo que dice Segunda de Samuel 12:25, y mandó por medio del profeta Natán que debería llamarlo Kedidías. Este es otro nombre de Salomón, ¿sí? Que significa el amado del Señor, como el Señor había ordenado. Entonces, Salomón tiene otro nombre, ¿cuál es? Kedidías. ¿Y qué significa este nombre? El amado de Jehová. Bueno, entonces, no importa qué hicieron tus padres y cómo fueron, podemos encontrar en la palabra cómo Dios nos ama, ¿sí? Bueno, así como amaba a Salomón, lo amó a pesar de la situación que estaban viviendo sus padres. Y Dios lo amó y lo llamó para hacerlo rey, para hacerlo un hombre sabio, para hacerlo un hombre próspero, para hacerlo un hombre que tuviera paz y que le diera paz a los que estaban cerca de él. Ahora, para ser un hombre sabio, un hombre próspero y un hombre con paz, vamos a ver qué dice Proverbios 4, versículos 3 al 7. Fíjense, aquí Salomón describe lo que le enseñaron sus padres. Y vean qué interesante. Proverbios 4, versículos 3 al 7, dice, mi padre me enseñó. Vean cómo guardaba y atesoraba esto Salomón en su corazón. Mi padre me enseñó, toma en serio mis palabras, le dijo David. Sigue mis mandatos y vivirás. Adquiere sabiduría. ¿Quién le dijo? David le dijo, adquiere sabiduría, desarrolla buen juicio. No te olvides de mis palabras ni te alejes de ellas.
No le des la espalda a la sabiduría. O sea, David estaba educando hacia Salomón, diciéndole, mira, la sabiduría es muy importante. Por eso, Salomón pidió lo que pidió, porque tenía presente el consejo de su padre. No des la espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá. Ámala y te guardará. Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedas hacer. Y en todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. ¿Ahora entiendes por qué Salomón, cuando el Señor le dijo, pídeme lo que quieras, sin dudar, no dijo, a ver, riqueza, ¿no? Ay, estoy entre una y otra? No, inmediatamente dijo, Señor, dame sabiduría. ¿Por qué? Porque tenía aquí el consejo de su padre. Amó el consejo de su padre y dijo, mi padre me dijo, adquiere sabiduría, dame sabiduría. Pidió sabiduría porque justo fue lo que le enseñó su padre. Y entonces, pues, reflexionemos en esto también. ¿Cuántas cosas te aconseja tu padre? Y como hijos, podemos nosotros guardar mucho del consejo de nuestros padres. Una de las cosas que mi padre a mí me enseñó y que constantemente me hablaba de ello, siempre me dijo, ten mucho cuidado, fíjate con quién te vas a casar, no es una decisión cualquiera. Toma en cuenta esto, tenlo presente. Y a la fecha, había momentos en que yo me acordaba de esto y decía, sobre todo cuando todavía no andaba en el Señor y andaba con alguien, yo decía, a ver, me veo casado con ella, yo decía, no. Y mis mismos padres muchas veces me dijeron, no, no, no es así. Y no les gustaba, ¿no? Y entonces eso fue algo que para mí fue muy importante. Y gracias a Dios pude recibir de mi padre su consentimiento para casarme con Liz. En un momento que yo dije, bueno, me costó, ya les hablaré en otro tiempo de eso, me costó, gracias mi hermano, me costó, me la puso buena, ¿sí? No fue fácil. Cuando ya por fin me dijo, ¿cuándo se casan? Que me acuerdo de mi papá y de mi mamá. Y dije, toda la vida me han rechazado. A alguien les llevaba cada esperpento, ¿verdad? Toda la vida me lo han rechazado. Y me acuerdo que mi papá me dijo, cuando recién me convertí, no me traigas a una cristiana para que te cases con ella porque yo no te voy a dar. Cuando me acordé de eso, papá, ¿cómo me voy a ver ahora después de tanto tiempo? Pues, ¿qué crees, hermano? Yo no me voy a casar porque no me dejó mi papá. Pero cuando fui con mi papá y le dije que me iba a casar y me dijo, ¿con quién? Con Elizabeth. ¿Quién es? Me dijo, la hermana de David y de Johnny. Ay, sí. Es una excelente niña. Están muy bien educados. Sí, hijo, cásate con ella. Yo dije, yo es cristiana y es hija de pastor, ¿se te olvidó? Pero él me dio su bendición. Y después fui con mi mamá. Era más difícil todavía. Y todo bien, gracias a Dios. Bueno, Salomón pidió sabiduría porque sus padres le enseñaron la importancia de ser sabios. Ahora, Primera de Reyes, capítulo 4, verso 32. Fíjense quién era Salomón. Dice que compuso unos 3000 proverbios y escribió 1005 canciones. Más que Juan Gabriel. Ajá. La semana pasada, todo lo que cantamos fue algo que compuso nuestro pastor. ¿Sí? Todos los cantos que elevamos hace 8 días, todos compuestos por nuestro pastor. No son 1005, eran 5, pero ahí la lleva con la sabiduría, ¿no? Luego dice, podía hablar con autoridad acerca de todo tipo de plantas, ¿no? ¿Como cuántos nombres de cactáceas ya se sabe?
también difíciles los nombres de las cactáceas, ahí la lleva, ¿sí? Desde el gran cedro del Líbano hasta el diminuto hisopo que crece en las grietas de las paredes. Y también era versado en la materia de los animales, aves, reptiles y peces. Échele ganas. Nada más sabe de palomas, pero ahí va, ¿sí? Pero miren, eso era sabiduría de Dios. O sea, le dio conocimiento de todo esto. Era un compositor, era alguien que escribía, era alguien que sabía de animales, de plantas, de peces, de aves. Y Dios lo amaba. Y él amaba al Señor. Y Salomón hizo el templo de Jerusalén. Y ese templo se llenó de gloria. Pero al final, qué feo, ¿no? Que ahí va todo bien bonito. Y dice, pero al final en sus días, ya de grande se desvió de lo que él mismo enseñaba en sus proverbios. Amaba al Señor, pero ¿qué hacía? Sacrificaba en los lugares altos y empezó a comprometer algunas áreas de su vida. Su primer matrimonio de Salomón fue con la hija del faraón. Y prácticamente fue un pacto que hizo para estar en paz con Faraón, para que no lo atacara. Y así como ese, hizo un montón de pactos. Fíjense lo que dice Primera de Reyes 11:3. En total tuvo 700 esposas de cuna real. La pura reinita se agarraba a Salomón. 700 esposas. ¿Por qué creen que se casaba con pura reinita, con pura princesita? Pues porque era una forma de estar bien, ¿sí? Para no comprometer su poder. Y 300 concubinas, en efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Por eso, mi hermano, no se case. No me oyó. Ok. Tanto fue esto que miren, en Primera de Reyes 11:4-6 nos describe que terminó adorando a otros dioses. ¿Sí? Estuvo con los dioses de sus mujeres. Y así como construyó un templo para Dios, construyó otros templos para los dioses de sus queridas esposas. La pregunta es, ¿se habrá dado cuenta Salomón que se desvió tanto? Y esto fue en un momento, de un momento a otro, fíjense. La pregunta es, ¿se habrá arrepentido? ¿Quieren saberlo? Pues la Biblia no lo dice, tampoco les voy a inventar, ¿no? No se menciona si Salomón se arrepintió, pero miren en Eclesiastés 12:12, fíjense lo que escribió, ya fue en sus últimos días de su vida. Eso nos da un poco de esperanza de creer que probablemente se arrepintió, porque dice, ahora hijo mío, déjame darte un consejo más. Ten cuidado, le dijo a su hijo, porque escribir libros es algo que nunca termina y estudiar mucho te agota. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos. Salomón lo tenía presente. Incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Salomón estaba consciente de que Dios lo iba a juzgar por todo eso. Esto lo escribió Salomón al final de sus días. Probablemente al final comprendió lo que tenía o lo que tuvo que haber hecho, no lo sabemos. Dicen que se escribió, yo también creo que fue al final. Pero ¿cuál fue el propósito entonces de Salomón al escribir Proverbios, que es el libro que vamos a estudiar? Bueno, resumiendo, aquí nos lo dice,
Del 2 al 4, el propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. ¿Qué nos va a dar estudiar proverbios? En el nombre del Señor, que así sea. Doctrina, prudencia, sagacidad, inteligencia, cordura, justicia, hacer juicios correctos. O sea, en una palabra, todo esto se describe con una sola palabra: sabiduría para hacer lo correcto en lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todos los días de la semana, todos los días del mes, todos los días del año, que nos mantengamos haciendo lo que es justo, lo que es correcto. Entonces, ¿qué puede aportar todo esto a nuestra vida? Bueno, sabiduría, doctrina. Es un llamado, es una advertencia para razonar y también para ser corregidos. Vamos a pasar por algunos mensajes en donde el Señor traiga corrección. Pues qué bueno, ¿no? Yo sé que a algunos no les gusta, pero la corrección nos va a ayudar a tomar el rumbo correcto. De repente vas muy chueco, vas desviándote, mira, esto nos va a ayudar. Es un llamado a estar bien, para disciplinarnos, no solo tener conceptos, ¿sí?, sino vivirlos, ponerlos en práctica. Eso se refiere ser sabio. El insensato es el que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Ya escuchó, ya sabe lo que Dios le pide, ya sabe cómo debe tratar a su esposa, ya sabe cuál debe de ser la forma de educar a sus hijos, ya sabe cómo debe vivir y no lo hace, no vive así. Bueno, eso es ser un insensato, conocer lo que tienes que hacer y no ponerlo en práctica. En tercero, saber discernir palabras de inteligencia. Discernir significa separar, poder separar lo bueno de lo malo, lo correcto, lo justo, lo recto delante de Dios, ¿sí? Y ser imparcial. Ser imparcial es no cargarme con lo que me dicen los demás y que me caen bien. No cometer el error de hacer un juicio sin escuchar ambas partes para poder tomar una decisión. Entonces, los proverbios nos van a ayudar a prever lo que viene y es posible evitar. ¿De acuerdo? Luego el verso 4 dice: para dar sagacidad e inteligencia a los simples y a los jóvenes. Bueno, una persona simple es una persona ingenua, ¿sí? Y una persona joven es alguien que no tiene experiencia o que no tiene las herramientas adecuadas para enfrentar una situación. En ese sentido, hermanos, todos somos jóvenes. Todos de alguna manera necesitamos herramientas que nos ayuden a ser más sabios y a hacer lo correcto. Dice el 5, que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. Que los que tienen entendimiento reciban dirección. 6 y 7, al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Entonces, esta es la primera parte y con esto yo espero y les pido que estemos orando para que el Señor nos dé entendimiento. Que no digas: ay, qué aburrido. Bueno, ya estás pensando como necio cuando haces eso, ¿sí? Porque el necio no quiere, el necio se resiste, pero el que es justo, el que es de Dios, reconoce a Dios y se rinde a Él, ¿sí? Fíjense lo que dice Proverbios 2:5. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y entenderás conocimiento de Dios. Ser sabio es conocer a Dios.
A eso nos lleva la sabiduría, a conocer a Dios, a conocerlo mejor, a entenderlo mejor, a aceptar y abrazar lo que Dios nos pide como principio. ¿Sí? Proverbios 3, 5, 6. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. ¿Sí? ¿Oramos? Antes le pedí a mi hermano Checo si puede cantar algo. Hermanos de alabanza, vengan chepa acá.